sin beneficios, sin reclamaciones. Es una falsa veterana, se burló mi hermano mientras leían el testamento. Él no se dio cuenta de que mi abogada le había deslizado a la jueza un sobre sin abrir. El rostro de la jueza palideció. Agentes, sellen este tribunal de inmediato. Me llamo Enz Taylor, tengo 32 años y soy una veterana del ejército de los Estados Unidos. Nunca pensé que mi servicio militar sería cuestionado en la lectura del testamento de mi propio padre. Pero allí estaba Jackson, mi hermano, señalándome con el dedo. Sin beneficios, sin reclamaciones. Es una falsa veterana, se burló en voz alta. Lo que Jackson no se percató fue de que mi abogada, silenciosamente, le había deslizado un sobre sin abrir a la jueza. Mientras la jueza leía su contenido, su rostro palideció. Agentes, sellen este tribunal de inmediato. Antes de contarte cómo ese sobre cambió mi vida para siempre, déjame saber desde dónde estás viendo esto y pulsa ese botón de suscribir, para que no te pierdas lo que sucedió a continuación en este enfrentamiento judicial. Al crecer en un pequeño pueblo de Pensilvania, nuestra familia parecía perfecta desde fuera. Mi padre, Robert Taylor, mi madre, Eleanor, mi hermano, Jackson, que era 5 años mayor que yo, y yo. Vivíamos en una modesta casa de 2 pisos con una cerca blanca, el arquetipo del sueño americano. Papá dirigía una pequeña pero exitosa empresa de construcción especializada en renovaciones comerciales, un negocio que levantó desde cero con nada más que determinación y unas manos expertas. La vida cambió drásticamente cuando cumplí 15 años. A mamá le diagnosticaron un cáncer de mama agresivo, y en 6 meses, se había ido. La pérdida devastó a nuestra familia, pero de diferentes maneras. Papá se volcó en el trabajo, haciendo jornadas de 16 horas para evitar volver a una casa vacía. Jackson, que tenía 20 años en ese momento, asumió el papel de mano derecha de papá en la empresa, renunciando a la universidad para ayudar a mantener a flote el negocio familiar. Y luego estaba yo, la más joven. De repente sin madre durante esos críticos años de la adolescencia, me refugié en los estudios, encontrando consuelo en los libros y el aprendizaje. Papá notó el sacrificio de Jackson, pero pareció pasar por alto mis excelentes calificaciones y mis logros académicos. No era que no le importara, simplemente conectaba más fácilmente con Jackson, quien le recordaba a sí mismo a esa edad. Jackson es un hombre de negocios nato, decía papá con orgullo en la cena. Un día, todo esto será suyo para que lo dirija. Esas palabras dolían más de lo que papá probablemente se daba cuenta. No porque yo quisiera el negocio, necesariamente, sino porque implicaba que ni siquiera se me consideraba en la ecuación. El trato especial que Jackson recibía era sutil pero constante. Una camioneta nueva para su 18º cumpleaños, mientras que yo recibí un sedán de segunda mano para el mío. La opinión de Jackson sobre asuntos de negocios era solicitada y valorada, mientras que mis sugerencias eran recibidas con asentimientos educados y rápidos cambios de tema. Papá pagó el apartamento de Jackson en el centro, cerca de la sede de la empresa, pero cuestionó por qué yo necesitaba mi propio lugar cuando empecé la universidad comunitaria. Con el paso de los años, la dinámica entre Jackson y yo se volvió cada vez más tensa. Lo que comenzó como una típica rivalidad entre hermanos, se transformó en algo más tóxico, al menos por su parte. Yo quería la aprobación de mi padre, pero Jackson parecía necesitar su atención exclusiva. Cualquier logro mío era de alguna manera tergiversado por Jackson para minimizar su importancia. Cuando me gradué de la secundaria como la mejor de mi clase, Jackson convenció a papá de que necesitaban asistir a una importante reunión con un cliente ese mismo día. Llegaron justo cuando mi discurso terminaba, perdiéndose el momento por el que tanto había trabajado. La excusa de Jackson fue, como mucho, poco convincente, y el dolor en mis ojos fue recibido con indiferencia en los suyos. Después de 2 años en la universidad comunitaria, me transferí a la universidad estatal con una beca parcial. Me especialicé en relaciones internacionales con una especialización secundaria en árabe, fascinada por la política global y las diferentes culturas. Cuando me gradué con honores, papá asistió solo. Jackson estaba demasiado ocupado finalizando un contrato importante. Fue durante mi último semestre que conocí a una reclutadora militar en el campus. La teniente Sarah Barnes pintó un cuadro de propósito, desafío y respeto que resonó con algo profundo dentro de mí, la estructura, la oportunidad de servir a algo más grande que yo misma, la oportunidad de usar mis habilidades lingüísticas de manera significativa. Todo ello me atrajo.
Cuando anuncié mi decisión de unirme al ejército después de la graduación, Jackson se burló abiertamente. ¿De verdad, Enz? ¿El ejército? Este es solo otro de tus intentos por llamar la atención de papá. No todo gira en torno a papá, Jackson, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Algunos de nosotros tomamos decisiones basadas en lo que creemos, no solo en lo que podemos ganar. La reacción de papá fue mixta. La preocupación por mi seguridad luchaba con un orgullo reticente que no podía ocultar del todo. ¿Estás segura de esto, Enz? Es un gran compromiso. Estoy segura, papá. Esto es algo que necesito hacer. El día que partí para el entrenamiento básico, papá me abrazó con fuerza y me susurró, tu madre estaría orgullosa. Jackson me dio un apretón de mano rígido y formal, y una advertencia. No vuelvas corriendo cuando te des cuenta de lo duro que es el mundo real. Me eché la bolsa al hombro y caminé hacia el autobús, con la esperanza mezclada con la determinación. Quizás en el ejército, finalmente encontraría el respeto y el reconocimiento que siempre había anhelado. Quizás allí, mis contribuciones importarían. Lo que no me di cuenta entonces fue cómo esa decisión transformaría por completo no solo mi vida, sino los cimientos mismos de nuestra familia. El entrenamiento básico en Fort Jackson, Carolina del Sur, fue tan desafiante como esperaba y exactamente lo que necesitaba. Las exigencias físicas me llevaron más allá de límites que no sabía que tenía, mientras que la disciplina mental me dio un marco para el caos de la vida. Por primera vez, fui juzgada únicamente por mi rendimiento, no en comparación con nadie más. Mis habilidades en el idioma árabe y mi título en relaciones internacionales llamaron la atención de mis superiores desde el principio. Después de completar el entrenamiento básico, fui seleccionada para un entrenamiento especializado adicional en inteligencia militar. Este no era el camino que había esperado inicialmente, pero lo abracé de todo corazón. El trabajo era intelectualmente exigente y profundamente significativo. Nos entrenaron en la recopilación de inteligencia, el análisis y operaciones que requerían tanto agilidad mental como resistencia física. 6 meses después de asumir mi nuevo rol, conocí a la capitana Amanda Reynolds, quien se convirtió tanto en mi mentora como en mi amiga más cercana en el servicio. 10 años mayor que yo, Amanda tenía esa clase de confianza tranquila que imponía respeto sin exigirlo. Me tomó bajo su ala, reconociendo algo en mí que ni siquiera yo podía ver todavía. Tienes buenos instintos, Taylor, me dijo durante un ejercicio de entrenamiento nocturno. Pero lo que es más importante, tienes compasión junto con tus habilidades analíticas. Esa combinación es rara y valiosa en nuestra línea de trabajo. Mi primer despliegue en Oriente Medio llegó a los 2 años de mi servicio. No puedo compartir muchos detalles, pero formé parte de una unidad especializada que trabajaba en estrecha colaboración con activos locales para recopilar inteligencia crítica. Mis habilidades lingüísticas resultaron invaluables y durante 18 meses, me sumergí en un mundo muy alejado del negocio de construcción de Pensilvania y de la dinámica familiar que había dejado atrás. La comunicación con casa fue esporádica durante este tiempo. Papá enviaba paquetes y cartas expresando su creciente orgullo por mi servicio. Jackson rara vez se comunicaba directamente, ocasionalmente añadiendo una nota superficial a las cartas de papá. Me dije a mí misma que no importaba, que había encontrado mi propósito y mi familia en el ejército. 4 años después de mi servicio, llegó la misión que lo cambiaría todo. Nuestra unidad de inteligencia recibió información sobre una reunión de un objetivo de alto valor en un lugar remoto cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán. La operación estaba clasificada al más alto nivel, con solo un pequeño equipo consciente del alcance total y el impacto potencial. Amanda y yo éramos parte de un equipo de 6 personas enviado para verificar la inteligencia y proporcionar un análisis en tiempo real para una posible operación. Lo que debería haber sido una misión de reconocimiento estándar, se torció rápidamente cuando nuestra posición fue comprometida. El ataque llegó justo antes del amanecer. Las explosiones sacudieron nuestro pequeño puesto de avanzada, seguidas de un fuego sostenido desde múltiples direcciones. Amanda estaba coordinando los protocolos de evacuación cuando la segunda explosión impactó, derrumbando parte de la estructura. A través del polvo y el caos, vi a 3 de los miembros de nuestro equipo caídos, incluida Amanda, que estaba atrapada bajo una viga caída. El entrenamiento se activó, anulando el miedo. Logré arrastrar a 2 miembros del equipo a un lugar seguro antes de volver por Amanda.
El edificio gemía, amenazando con derrumbarse por completo. El fuego enemigo continuaba acribillando la zona, pero todo en lo que podía concentrarme era en llegar a ella. «Déjame, Taylor», ordenó Amanda cuando la alcancé, con la voz tensa por el dolor. «Esa es una orden directa. Ve al punto de extracción». «Con todo el debido respeto, capitana, eso no va a suceder», respondí, trabajando para liberarla de los escombros. Lo que sucedió después sigue siendo un borrón en mi memoria. Hubo otra explosión, esta vez más cerca. Recuerdo haberme arrojado sobre Amanda mientras el mundo estallaba a nuestro alrededor. Algo me golpeó con fuerza en la espalda y el costado izquierdo. El dolor fue inmediato y abrumador, pero de alguna manera mantuve la conciencia el tiempo suficiente para ver llegar al equipo de rescate. Desperté 3 días después en un hospital militar en Alemania. El daño era extenso: 3 costillas rotas, un pulmón perforado, graves heridas de metralla en la espalda y la pierna izquierda, y una lesión cerebral traumática por el impacto de la explosión. Los médicos me dijeron que tenía suerte de estar viva. Amanda también sobrevivió, aunque sus heridas eran graves. Cuando estuvo lo suficientemente bien como para visitar mi habitación de hospital, me trajo noticias que me dejaron atónita. La inteligencia que reunimos antes del ataque era oro puro, Enz, dijo, con la voz baja. A pesar de la ubicación segura, condujo a una de las operaciones más significativas de la última década. Y tus acciones salvaron no solo a nuestro equipo, sino potencialmente a toda la operación. Lo que no sabía entonces era que, debido a la naturaleza clasificada de la misión, todos los registros de mi participación y mis heridas fueron sellados al más alto nivel. Mi tratamiento médico y mi recuperación se documentarían bajo códigos genéricos, y la verdadera naturaleza de mi servicio quedaría oculta tras capas de protocolos de seguridad nacional. Mi recuperación fue lenta y dolorosa: 6 meses de cirugías y fisioterapia, seguidos de otros 6 de rehabilitación cognitiva para la lesión cerebral traumática. Las cicatrices físicas se desvanecerían con el tiempo, pero algunas heridas nunca sanarían por completo. Todavía llevo metralla en mi pierna izquierda, y ciertos ruidos fuertes pueden desencadenar migrañas debilitantes, recuerdos de la explosión que casi me quita la vida. Durante una de sus visitas, Amanda trajo una pequeña caja. Dentro había una medalla, uno de los más altos honores que un soldado puede recibir, otorgada en una ceremonia privada a la que solo asistieron aquellos con la autorización de seguridad necesaria. «Te la ganaste, Enz», dijo Amanda, con los ojos brillando de orgullo y algo más, quizás arrepentimiento, de que mi sacrificio nunca sería reconocido públicamente. «Solo hacía mi trabajo», respondí, la respuesta estándar, aunque ambas sabíamos que era mucho más que eso. «La naturaleza de tu servicio y esta condecoración permanecerán clasificadas indefinidamente», explicó. «Tus registros oficiales mostrarán un servicio honorable, pero ninguno de los detalles específicos. Ni siquiera el Departamento de Asuntos de Veteranos tendrá acceso a todos los detalles». Comprendí las implicaciones de inmediato. Para el mundo exterior, incluida mi familia, parecería ser simplemente otra veterana con una baja honorable. Sin reconocimiento especial, sin reconocimiento público del sacrificio, sin explicación para los efectos persistentes de heridas que no podían conocer. «No lo hice por el reconocimiento», dije, y lo decía en serio. Después de 8 años de servicio, recibí una baja honorable con un componente médico que fue cuidadosamente redactado para proteger la información clasificada. Mi registro oficial mostraba que había servido con distinción, pero no contenía detalles de la operación específica ni de la verdadera naturaleza de mis heridas. Mientras me preparaba para volver a la vida civil, Amanda, ahora ascendida a mayor, me hizo una promesa. «Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame. Cuidamos de los nuestros, Enz. No lo olvides». Dejé el ejército con heridas invisibles y honores invisibles, regresando a una familia que nunca podría saber toda la verdad sobre lo que había hecho o lo que me había costado. Volver a casa después de 8 años en el ejército fue más difícil de lo que anticipaba. El entorno estructurado de la vida militar se había convertido en mi normalidad, y las libertades civiles se sentían extrañamente abrumadoras. Decisiones simples como qué ponerme cada mañana o cuándo almorzar, de repente requerían un pensamiento activo. El estado de alerta constante que me había mantenido viva en zonas de combate no se apagaba solo porque estuviera de vuelta en suelo estadounidense. Alquilé un pequeño apartamento en nuestra ciudad natal, a unos 20 minutos de la casa de papá.
Mis ahorros militares me proporcionaron un colchón mientras decidía mis próximos pasos. El Departamento de Asuntos de Veteranos me ayudó con los servicios de transición, pero no pude contarles sobre mis heridas clasificadas, lo que complicó el proceso de obtener el apoyo adecuado. Mi primera visita a la casa de papá reveló cambios para los que no estaba preparada. A sus 64 años, parecía mucho mayor. Su figura, antes robusta, se había adelgazado, y profundas arrugas surcaban su rostro. El negocio seguía siendo exitoso, ahora expandido bajo la gestión de Jackson, pero papá se había apartado de las operaciones diarias. El médico dice que tengo que tomármelo con calma, explicó cuando le pregunté por su salud. El corazón ya no es lo que era. Jackson se encarga de la mayoría de las cosas ahora. Hablando de Jackson, mi hermano estuvo notablemente ausente en mi bienvenida. Se había mudado a una casa grande en la parte rica de la ciudad con su esposa, Kate, y sus 2 hijos, una familia que solo había visto en fotografías durante mi despliegue. Según papá, Jackson visitaba brevemente cada domingo para cenar, pero por lo demás estaba consumido por la dirección de la empresa y su propia vida familiar. Esas primeras semanas en casa, me instalé en una rutina de carreras matutinas, tanto como mi pierna me lo permitía, solicitudes de empleo y visitas nocturnas a papá. Desarrollamos un ritmo cómodo, diferente a la tensa relación de mi juventud. Papá parecía genuinamente interesado en oír sobre mi servicio, aunque solo podía compartir versiones desinfectadas de mis experiencias. Siempre me preocupé por ti allá, confesó una noche mientras nos sentábamos en el columpio de su porche. Guardaba tu foto justo al lado de mi cama para poder darte las buenas noches, como cuando eras pequeña. Esa confesión tocó algo profundo dentro de mí. Todos esos años sintiéndome menos valorada que Jackson, y aquí estaba la prueba de que papá me había llevado en su corazón todo el tiempo. A medida que las semanas se convertían en meses, papá y yo nos acercamos más que nunca. Ayudaba en la casa, lo llevaba a las citas médicas y escuchaba historias sobre mamá que nunca antes había compartido. En ausencia de la presencia constante de Jackson, papá parecía verme claramente por primera vez. Una noche, después de haber estado en casa unos 6 meses, papá abordó el tema del negocio familiar. A Jackson le ha ido bien con la empresa, comenzó, con un tono mesurado. Se ha expandido a proyectos residenciales, ha contratado más equipos. Pero es diferente a como era yo a su edad, está más centrado en las ganancias que en las personas. Asentí, sin saber a dónde se dirigía la conversación. La cuestión es, Enz, que te he estado observando desde que volviste a casa. La forma en que te manejas, la forma en que piensas en los problemas. Tienes cualidades de liderazgo que nunca antes había apreciado del todo. El ejército tiende a inculcar esas cosas, respondí, restando importancia al cumplido. Puede ser, pero creo que siempre estuvieron ahí. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. He estado pensando en el futuro de la empresa, en el legado. Esa conversación marcó el comienzo de la inclusión gradual de papá en las discusiones de negocios. Nada formal al principio, solo pidiéndome mi opinión sobre cuestiones de gestión o haciéndome revisar propuestas de contratos. Cuando sugerí implementar un programa para contratar y entrenar a veteranos, papá apoyó la idea con entusiasmo, asignando recursos sin dudarlo. La reacción de Jackson a mi creciente participación fue predeciblemente negativa. Durante sus visitas dominicales, hacía comentarios despectivos sobre mi falta de experiencia en la construcción o cuestionaba el valor del liderazgo militar en un contexto empresarial civil. Jugar al soldado durante unos años no te califica para tomar decisiones de negocios, comentó durante una cena particularmente tensa. Papá solo te está dejando sentirte incluida por lástima. Papá nos sorprendió a ambos al golpear la mesa con la mano. Ya es suficiente, Jackson. Tu hermana sirvió a este país con honor, y se ha ganado mi respeto y el tuyo. Las decisiones que tomo sobre mi empresa son solo mías. El reproche dejó a Jackson furioso pero temporalmente silenciado. Después de ese incidente, sus visitas dominicales se hicieron menos frecuentes, con viajes de negocios y obligaciones familiares sirviendo como excusas convenientes. A medida que la salud de papá continuaba deteriorándose, nuestras conversaciones nocturnas adquirieron mayor importancia. Durante una de esas charlas, aproximadamente un año después de mi regreso, sacó el tema de su testamento. He estado reuniéndome con Thomas, dijo, refiriéndose a su viejo amigo y abogado, haciendo algunos cambios en mi planificación patrimonial.
Papá, no necesitamos discutir esto, protesté, incómoda con la dirección que tomaba la conversación. Sí, Enz. Necesito que entiendas mi razonamiento. Su expresión era seria. He trabajado toda mi vida para construir algo que me sobreviviera, algo que cuidara de mi familia. Durante años, asumí que eso significaba dejarle todo a Jackson. Respiró hondo antes de continuar. Pero me he dado cuenta de que eso no es necesariamente lo mejor para la empresa o para las personas que dependen de ella para su sustento. Jackson ha cambiado. Los valores sobre los que construí este negocio ya no parecen importarle. Durante las semanas siguientes, papá mencionó ocasionalmente reuniones con Thomas, pero nunca dio detalles sobre los cambios específicos en su testamento. De alguna manera, Jackson se enteró de estas reuniones, y su actitud hacia mí se volvió cada vez más hostil. 2 veces, apareció sin previo aviso en casa de papá cuando yo estaba allí, exigiendo conversaciones privadas que dejaban a papá agotado y molesto. Durante este tiempo, recibí varias llamadas de Amanda, preguntando por mi adaptación a la vida civil. Durante una llamada, le confié mis preocupaciones sobre la situación familiar. Solo ten cuidado, Enz, me aconsejó. Las disputas familiares por herencias pueden ponerse feas rápidamente. Documenta todo, especialmente cualquier amenaza o comportamiento preocupante de tu hermano. Su advertencia resultó profética. A medida que la salud de papá se deterioraba aún más, las visitas de Jackson se volvieron más conflictivas. Me acusó de manipular a papá, de ponerlo en contra de su propio hijo. Hice todo lo posible por evitar el conflicto directo, centrándome en cambio en hacer que los últimos meses de papá fueran lo más cómodos posible. Una noche, unos 18 meses después de mi regreso a casa, papá y yo estábamos viendo su viejo western favorito cuando me tomó la mano. Estoy orgulloso de ti, Enz, dijo simplemente. Ojalá te lo hubiera dicho más a menudo a lo largo de tu vida. Sufrió un infarto masivo mientras dormía. Cuando lo encontré a la mañana siguiente, ya se había ido. El funeral se celebró en un fresco día de otoño, el tipo de día que a papá siempre le había gustado para trabajar al aire libre. La iglesia rebosaba de gente a cuyas vidas había tocado, empleados, clientes, amigos y vecinos. Yo estaba al frente, saludando a los dolientes y aceptando condolencias, mientras que Jackson y Kate llegaron tarde, haciendo su entrada justo cuando el servicio estaba a punto de comenzar. Durante toda la ceremonia, noté a Jackson susurrando a varios socios de negocios, con una expresión más calculadora que afligida. Cuando llegó el momento de los elogios fúnebres, Jackson habló primero, pintando un cuadro de sí mismo como el hijo devoto que había sacrificado sus propias ambiciones para ayudar a su padre a construir el legado familiar. Me mencionó solo de pasada, refiriéndose a mi larga ausencia durante mi servicio militar. Cuando llegó mi turno, hablé simplemente de la amabilidad de papá, su ética de trabajo y los valores que me había inculcado. Compartí recuerdos de nuestro tiempo juntos después de mi regreso, con cuidado de no enfatizar nuestra renovada cercanía de una manera que pudiera parecer un desaire a Jackson. En la recepción posterior, Jackson hizo su primera crítica pública a mi servicio militar. Mientras hablaba con el amigo más antiguo de papá y ex socio comercial, Frank Williams, sobre mis experiencias al volver a la vida civil, Jackson interrumpió. No dejes que te engañe, Frank. Por lo que tengo entendido, su tiempo en el ejército fue bastante cómodo, moviendo papeles en alguna oficina mientras los verdaderos soldados luchaban. Frank pareció incómodo, pero mantuve la compostura. Todos sirven en diferentes capacidades, Jackson. Cada rol es esencial para la misión. Claro, sonrió Jackson con sarcasmo. Solo digo que es conveniente que vuelvas a casa sin un rasguño después de supuestamente haber servido en zonas de conflicto. Algunos podrían encontrar eso sospechoso. Sentí que mi cara se enrojecía de ira, pero años de disciplina militar me ayudaron a mantener el control. Este no es el momento ni el lugar, Jackson. Se encogió de hombros y se fue a otro grupo, dejándome conmocionada. ¿Cómo podía saber él sobre mi historial de servicio clasificado? ¿Y por qué estaba tan empeñado en socavar mi carrera militar? La semana siguiente, Thomas nos contactó tanto a Jackson como a mí para la lectura del testamento. Su padre solicitó que hiciéramos esto formalmente en el juzgado del condado con la jueza Harris presidiendo, explicó. Es inusual, pero dada la naturaleza del patrimonio y sus instrucciones específicas, lo he organizado como él deseaba.
Jackson pareció complacido con esta noticia, asumiendo claramente que el entorno formal daría peso a lo que él creía que sería su herencia completa del negocio. Finalmente, podemos dejar todo esto atrás y volver a dirigir la empresa como es debido, dijo, sin molestarse en ocultar su anticipación. La noche antes de la lectura del testamento, recibí una llamada de Thomas. Su voz era baja y cautelosa. Enz, quería avisarte. Tu padre hizo cambios significativos en su testamento en los meses previos a su fallecimiento. No puedo discutir los detalles hasta mañana, pero quiero que estés preparada. Jackson puede que no reaccione bien. ¿Papá le contó a Jackson sobre estos cambios?, pregunté. No, respondió Thomas tras una breve vacilación. Sintió que solo crearía conflictos durante sus últimos días. Me pidió que me encargara de ello después de que él se fuera. Después de colgar, me senté en el estudio de papá, rodeada de fotografías y recuerdos de su vida. Una foto llamó mi atención, papá y yo en la ceremonia de mi comisión en el ejército. Sonreía con orgullo, con su brazo alrededor de mis hombros. Fue una de las pocas veces que lo había visto mirarme de la forma en que a menudo miraba a Jackson. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al juzgado, Jackson apareció en casa de papá sin previo aviso. Entró sin esperar invitación, con Kate siguiéndole con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Tenemos que hablar, Enz, exigió Jackson, su tono no dejaba lugar a la negativa. La lectura del testamento es en 1 hora, Jackson. Lo que sea que haya que decir puede esperar hasta después. No, no puede. Se acercó, invadiendo mi espacio personal de una manera que habría sido intimidante si no hubiera enfrentado cosas mucho peores en combate. Sé lo que hiciste. ¿De qué estás hablando? No te hagas la inocente. Sé que manipulaste a papá cuando estaba vulnerable. Lo pusiste en mi contra, le llenaste la cabeza de mentiras sobre cómo estaba llevando su preciosa empresa a la ruina. Eso no es verdad, Jackson. Papá tomó sus propias decisiones. Él se burló. Claro. Y supongo que es solo una coincidencia que después de que aparecieras tú jugando a la hija abnegada, de repente papá se reúne con abogados y cambia cosas que han estado establecidas durante años. Jackson, cariño, interrumpió Kate, colocando una mano manicurada en su brazo. Esto no ayuda. Esperemos a ver qué dice el testamento. Él la apartó. No, Kate. Quiero que admita lo que hizo. Papá construyó esa empresa para mí. ¿Para mí? No para la hermanita que ni siquiera pudo manejar un combate real. El golpe dolió más de lo que él podría imaginar. Respiré hondo, centrándome como Amanda me había enseñado durante operaciones particularmente estresantes. No manipulé a papá. Simplemente volví a casa y pasé tiempo con él. Si eso cambió su perspectiva sobre ciertas cosas, fue su prerrogativa. ¿Prerrogativa?, escupió Jackson. Nunca te importó el negocio antes. Te escapaste a jugar al soldado en lugar de ayudar cuando papá lo necesitaba. Y ahora crees que puedes aparecer y reclamar lo que es mío por derecho. No volví a casa por el negocio, Jackson. Volví porque mi servicio había terminado y quería reconectar con mi familia. ¿Familia? Qué gracioso viniendo de ti. ¿Dónde estabas cuando papá tuvo su primer infarto hace 3 años? ¿Dónde estabas cuando el negocio casi se hunde durante la recesión? Yo estaba aquí, lidiando con todo mientras tú estabas en tu pequeña aventura. Antes de que pudiera responder, me apuntó con un dedo a la cara. He estado investigando tu historial de servicio, Enz. Es interesante lo que se puede averiguar con los contactos adecuados. Sin condecoraciones de combate, sin registros de heridas o servicio especial. Para alguien que sirvió en inteligencia durante la guerra, tu historial está sospechosamente limpio. Casi como si estuvieras ocultando algo o inventándotelo todo. La acusación me dejó momentáneamente sin palabras. Jackson no podía tener acceso a mis registros clasificados, lo que significaba que estaba trabajando con información incompleta y sacando sus propias conclusiones. Mi historial de servicio no es de tu incumbencia, Jackson. Lo es cuando lo usas para ganarte la simpatía de papá, para hacerte parecer una especie de heroína. Su rostro se torció con desprecio. ¿Siquiera serviste en el extranjero, Enz, o fue solo otra mentira? Ya es suficiente.
Rara vez alzaba la voz, un hábito formado durante años de dar y recibir órdenes en situaciones de alto estrés. La orden seca hizo que tanto Jackson como Kate se estremecieran. Vamos a llegar tarde a la lectura del testamento. Esta conversación ha terminado. Mientras cogía mi abrigo y mis llaves, Jackson me gritó. Esto no ha terminado, Enz. Ni de lejos. Cuando todos vean la farsante que eres, desearás no haber vuelto nunca. Salí sin responder, pero sus palabras resonaron en mi mente todo el camino hasta el juzgado. Por impulso, llamé a Amanda. Necesito tu ayuda, dije cuando contestó. Mi hermano está haciendo acusaciones sobre mi historial de servicio, afirmando que estoy ocultando algo o inventando cosas. Dice que ha estado investigando mi historial. La voz de Amanda se volvió seria. Eso es preocupante en varios niveles. El acceso de civiles a historiales de servicio detallados es limitado, y si de alguna manera está obteniendo información a través de canales no oficiales, eso es potencialmente ilegal. Mencionó que tenía contactos, expliqué. Aún más preocupante. Escucha, Enz, tenemos que adelantarnos a esto. Puedo estar allí mañana por la mañana. Mientras tanto, no respondas a sus acusaciones. Si saca a relucir tu historial de servicio en público, simplemente declara que algunos aspectos de tu servicio permanecen clasificados por razones de seguridad nacional. ¿Será suficiente? Debería serlo por ahora. Traeré la documentación necesaria para abordar esto adecuadamente cuando llegue. Mientras entraba en el aparcamiento del juzgado, vi a Jackson y Kate ya entrando en el edificio. Respirando hondo, me preparé para la confrontación que se avecinaba. El juzgado del condado era una imponente estructura de ladrillo rojo y columnas blancas, un vestigio de una era más formal. La sala 3, donde estaba programada la lectura del testamento, era una pequeña sala con paneles de madera, techos altos y bancos de madera incómodos. Llegué 10 minutos antes y encontré a Jackson y Kate ya sentados en la primera fila, a Thomas organizando papeles en una mesa lateral y a la jueza Harris revisando documentos en el estrado. Thomas asintió gravemente cuando me vio, indicándome un asiento en el lado opuesto al de Jackson. Entraron algunas otras personas, el contable de papá, su asistente administrativa de toda la vida, Marion, y para mi sorpresa, Frank Williams, su antiguo socio comercial. Exactamente a las 10, la jueza Harris llamó al orden en la sala. Era una mujer de aspecto severo, de unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño apretado y gafas de lectura en la punta de la nariz. Estamos aquí para la lectura del último testamento y voluntad de Robert James Taylor, anunció. Este es un escenario inusual para una lectura de testamento, pero el señor Taylor solicitó específicamente la supervisión judicial de este proceso, y dada su reputación en la comunidad, acepté presidir. Asintió hacia Thomas. Abogado, puede proceder. Thomas se levantó y se aclaró la garganta. Gracias, señoría. Antes de comenzar, quiero señalar que Robert Taylor modificó su testamento aproximadamente 4 meses antes de su fallecimiento. El documento que estoy a punto de leer representa sus últimos deseos, tal como fueron legalmente expresados y atestiguados. Por el rabillo del ojo, vi a Jackson moverse en su asiento, con una expresión de confianza. Claramente, todavía creía que el entorno formal estaba destinado a enfatizar la importancia de su herencia, no a protegerla de posibles impugnaciones. Thomas comenzó a leer el preámbulo legal estándar, estableciendo la cordura y las decisiones voluntarias de papá. Luego vinieron los legados específicos, objetos personales para varios amigos, una generosa donación al centro local de apoyo a veteranos y regalos económicos para varios empleados de toda la vida. A mi hijo, Jackson Robert Taylor, continuó Thomas, le dejo el 49% de las acciones de Taylor Construction Incorporated, con la estipulación de que las decisiones comerciales importantes requieren la aprobación de la Junta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de que su implicación se hiciera clara, no era la participación mayoritaria que Jackson esperaba. Miré hacia él y vi cómo su sonrisa confiada se desvanecía, y la confusión se extendía por sus facciones. A mi hija, Enz Eleanor Taylor, leyó Thomas, con voz firme, le dejo el 51% de las acciones de Taylor Construction Incorporated y el cargo de presidenta de la Junta Directiva. La sala quedó en completo silencio. Sentí como si no pudiera respirar. Papá me había dejado la participación mayoritaria en la empresa, el legado que siempre había indicado que iría solo a Jackson.
Esto es ridículo, la voz de Jackson rompió el silencio. Se levantó bruscamente, señalándome. Ella no sabe nada de construcción ni de dirigir un negocio. Esto no tiene ningún sentido. Señor Taylor, siéntese, ordenó bruscamente la jueza Harris. No se tolerarán exabruptos en mi sala. Jackson permaneció de pie, con el rostro enrojecido de ira. Señoría, mi padre claramente no estaba en su sano juicio cuando hizo estos cambios. Mi hermana lo manipuló durante su enfermedad. Esa es una acusación seria, señor Taylor, respondió la jueza Harris. ¿Tiene pruebas que la respalden? Sí, las tengo. Jackson se giró para mirarme con rabia. Apareció después de 8 años de ausencia cuando papá estaba en su momento más vulnerable. No tiene experiencia en construcción, ni antecedentes comerciales. No hay ninguna razón lógica para que le dejara la participación mayoritaria a menos que lo manipulara. Thomas intervino. Señoría, puedo atestiguar que Robert Taylor estaba en su sano juicio cuando hizo estos cambios. Proporcionó una justificación clara para sus decisiones, la cual documenté exhaustivamente. ¿Qué posible justificación podría haber?, exigió Jackson. Thomas miró a la jueza, quien asintió dándole permiso para responder. El señor Taylor expresó que había reevaluado las respectivas fortalezas de sus hijos después de pasar un tiempo considerable con su hija tras su servicio militar. Creía que su experiencia de liderazgo y su enfoque ético en la gestión servirían mejor a los intereses a largo plazo de la empresa y sus empleados. La risa de Jackson fue amarga y burlona. ¿Experiencia de liderazgo? ¿Enfoque ético? Era una oficinista en inteligencia, si es que hizo tanto. Sin beneficios, sin reclamaciones. Es una falsa veterana. La acusación resonó en las paredes de la sala, dejando a todos en silencio. Incluso Kate parecía mortificada por el arrebato de su marido. Señor Taylor, la voz de la jueza Harris restalló como un látigo. Ya es suficiente. Pero Jackson estaba fuera de control, sacando papeles del bolsillo interior de su chaqueta. Tengo documentación, señoría. Hice que un contacto en la oficina de asuntos de veteranos revisara sus registros. No hay servicio de combate listado, ni heridas reportadas, ni condecoraciones especiales. Nada que justifique el tipo de experiencia de liderazgo que supuestamente impresionó a mi padre. Le tendió los papeles a la jueza. Ha estado mintiendo a papá, a todos, sobre su servicio, haciéndose la guerrera herida cuando probablemente nunca salió de un escritorio en el país. Y usó ese falso heroísmo para poner a mi padre en mi contra. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo había obtenido Jackson información de la VA? Incluso si solo era la confirmación de lo que no estaba en mis registros, acceder a esa información sin mi consentimiento era casi seguro ilegal. Señoría, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía, algunos aspectos de mi servicio militar permanecen clasificados. La ausencia de cierta información en los registros estándar no significa lo que mi hermano está sugiriendo. Jackson se burló ruidosamente. ¿Qué excusa más conveniente? Misiones clasificadas, servicio secreto especial. Esto no es una película, Enz. Deja de mentir. Las puertas de la sala se abrieron y Amanda entró, impecable con su uniforme de gala, adornado con las insignias de su rango y sus medallas de servicio. Todas las cabezas se giraron al verla entrar. Perdone la interrupción, señoría, dijo, acercándose al estrado. Soy la mayor Amanda Reynolds, del Ejército de los Estados Unidos. Fui la oficial al mando de la señorita Taylor y actualmente actúo como su representante legal militar. La jueza Harris enarcó una ceja. Esto es inesperado, mayor. ¿Puedo preguntar el propósito de su presencia? Recibí información de que el historial de servicio de la señorita Taylor estaba siendo tergiversado en este procedimiento. Dada la naturaleza clasificada de ciertos aspectos de su servicio, sentí que era necesario intervenir. Amanda sacó un sobre de su maletín. Tengo documentación del Departamento de Defensa que puede ser relevante para este procedimiento. Le entregó el sobresellado al alguacil, quien se lo pasó a la jueza Harris. Mientras la jueza rompía el sello y comenzaba a leer, la sala permaneció en silencio, con todos los ojos fijos en su rostro. Observé cómo su expresión cambiaba de interés profesional a sorpresa, y luego a algo cercano al asombro.
Finalmente, levantó la vista, su mirada se encontró brevemente con la mía antes de dirigirse a la sala. Este tribunal tomará un receso de 15 minutos. Mayor Reynolds, señorita Taylor y señor Taylor, por favor permanezcan. Todos los demás están excusados de la sala. Mientras los demás salían, con la confusión evidente en sus rostros, Jackson se acercó a Amanda de forma agresiva. ¿Quién demonios eres tú, en realidad? ¿Qué clase de truco es este? La respuesta de Amanda fue fría y profesional. Le aseguro, señor Taylor, que esto no es ningún truco. He servido junto a su hermana en circunstancias que usted no puede ni empezar a comprender. Una vez que la sala estuvo despejada, excepto por nosotros 4, la jueza Harris volvió a hablar. Agentes, sellen este tribunal de inmediato, llamó a los alguaciles en la puerta. Ellos obedecieron de inmediato, asegurando la entrada y apostándose afuera. La jueza se quitó las gafas de lectura y miró directamente a Jackson. Señor Taylor, las acusaciones que ha hecho contra su hermana no solo son falsas, sino potencialmente perjudiciales para la seguridad nacional. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose ligeramente. Señorita Taylor, el contenido de este sobre explica mucho de lo que no puede ser reconocido públicamente. Quiero agradecerle personalmente por su servicio. Jackson nos miraba, la confusión y la ira luchando en su rostro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay en ese sobre? La jueza Harris lo miró con severidad. Lo que estoy a punto de compartir no puede salir de esta sala. ¿Entendido? Todos asentimos, aunque Jackson lo hizo a regañadientes. El servicio militar de la señorita Taylor incluyó operaciones clasificadas de la más alta sensibilidad. Sus acciones durante una misión en particular salvaron numerosas vidas y proporcionaron inteligencia que fue crítica para la seguridad nacional. Sufrió heridas graves en el cumplimiento del deber, heridas que fueron tratadas bajo protocolos clasificados para proteger la seguridad operativa. La boca de Jackson se abrió y se cerró, sin que salieran palabras. Debido a la naturaleza de su servicio, continuó la jueza, la mayoría de los registros de la señorita Taylor están sellados al más alto nivel. La documentación proporcionada por la mayor Reynolds confirma que la señorita Taylor recibió uno de los más altos honores militares de nuestra nación en una ceremonia privada, de nuevo, debido a la naturaleza clasificada de la operación. Fijó a Jackson con una mirada penetrante. En resumen, señor Taylor, su hermana es una auténtica heroína cuyos sacrificios por este país no pueden ser reconocidos públicamente por razones de seguridad nacional. Su padre fue informado de este hecho a través de los canales adecuados antes de modificar su testamento. El color desapareció del rostro de Jackson mientras las implicaciones se asentaban. No solo no era una falsa veterana, sino que había servido de maneras que habían ganado el reconocimiento en los más altos niveles del mando militar, un reconocimiento que no podía ser mostrado o discutido públicamente. Yo no lo sabía, balbuceó, pareciendo genuinamente conmocionado por primera vez. No lo sabía, respondió Amanda con calma. Y sin embargo, eligió hacer acusaciones públicas basadas en información incompleta, comprometiendo potencialmente la seguridad operativa, y ciertamente, causando una angustia injustificada a una veterana condecorada. La jueza Harris recogió los papeles, los volvió a meter en el sobre y los selló de nuevo. A la luz de esta información, señor Taylor, desea continuar impugnando el testamento de su padre. Jackson se desplomó en su asiento, sin ganas de luchar. No, señoría. Bien. Entonces reanudaremos el procedimiento y completaremos la lectura del testamento sin más interrupciones. Confío en que no habrá más exabruptos ni acusaciones. Mientras los demás eran llamados de nuevo a la sala, Jackson evitó mi mirada, mirando sus manos. El resto de la lectura del testamento transcurrió sin incidentes, con tomas detallando las disposiciones restantes del patrimonio de papá. Cuando terminó, Jackson salió apresuradamente sin hablar con nadie. Kate dudó, luego se acercó a mí con incertidumbre. Enz, no tenía ni idea de nada de esto. Lo que hizo Jackson, las cosas que dijo. Quiero que sepas que no lo apoyé. Asentí, demasiado agotada emocionalmente para ofrecer más que ese simple reconocimiento mientras ella se iba a seguir a su marido. Amanda me puso una mano de apoyo en el hombro. ¿Estás bien? Lo estaré, respondí, mientras el peso total de los acontecimientos del día comenzaba a asentarse. Papá lo sabía.
De alguna manera, sabía la verdad sobre mi servicio. Y en su último acto, había reconocido lo que nunca podría decir públicamente, que estaba orgulloso de mí, que confiaba en mí, que veía mi valía. Mientras salíamos juntas del juzgado, sentí una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. El reconocimiento que había buscado durante tanto tiempo había llegado a un precio terrible, la pérdida de mi padre, y potencialmente, cualquier posibilidad de reconciliación con mi hermano. Las secuelas de la lectura del testamento se desarrollaron de maneras que nunca podría haber predicho. Cuando Amanda y yo salimos del juzgado, reporteros del periódico local se acercaron, claramente avisados de que algo inusual había ocurrido en la sala 3. Thomas manejó hábilmente sus preguntas, explicando que la jueza Harris había validado el testamento de Robert Taylor y que yo asumiría el liderazgo de Taylor Construction según los deseos de mi padre. La señorita Taylor aporta una valiosa experiencia de liderazgo de su servicio militar, les dijo Thomas, evitando cuidadosamente cualquier detalle clasificado. Robert creía firmemente que su visión para la empresa se alineaba con los valores sobre los que construyó el negocio. Los reporteros pidieron más información sobre la parte a puerta cerrada del procedimiento, pero Thomas se mantuvo firme. Los registros judiciales relacionados con ciertos aspectos de la lectura del testamento han sido sellados por orden judicial. Es todo lo que puedo compartir en este momento. Una vez que estuvimos a salvo de oídos indiscretos, Amanda sugirió que continuáramos nuestra conversación en mi apartamento. Necesitamos discutir los próximos pasos y el control de daños, explicó. Las acusaciones de tu hermano pueden haberse limitado a esa sala hoy, pero no hay garantía de que no hable con otros. De vuelta en mi apartamento, Amanda expuso la situación claramente. El Departamento de Defensa está preocupado por cualquier posible violación de información clasificada. El hecho de que tu hermano de alguna manera accediera incluso a porciones redactadas de tus registros de la VA es preocupante. Mencionó tener contactos en la oficina de la VA, recordé. Amanda asintió sombríamente. Estamos investigando esa pista. El acceso no autorizado a los registros de los veteranos es un delito grave. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, todavía tratando de procesar todo. Oficialmente, nada cambia en tu registro público. Sigues siendo una veterana con servicio honorable. Sin condecoraciones especiales ni heridas reconocidas públicamente. Sonrió ligeramente. Extraoficialmente, se han tomado medidas para garantizar que si alguien más intenta acceder a tus registros como lo hizo tu hermano, se encontrará con medidas de seguridad adicionales. ¿Y qué hay de Jackson? ¿Enfrentará consecuencias por acceder a mis registros? La expresión de Amanda se volvió seria. Eso depende de cómo obtuvo la información y de lo que haga en el futuro. Si continúa haciendo acusaciones públicas sobre tu servicio, podría ser necesaria una intervención más directa. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la oficina de la jueza Harris solicitando mi presencia para una reunión privada. Cuando llegué, encontré no solo a la jueza sino también a un representante del Departamento de Defensa que no había conocido antes, un hombre de aspecto severo de unos 50 años que se presentó simplemente como el señor Phillips. Señorita Taylor, comenzó la jueza Harris una vez que estuvimos sentados, quería hacer un seguimiento de los procedimientos de ayer. La situación con su hermano es inusual y potencialmente problemática desde una perspectiva de seguridad nacional. El señor Phillips tomó la palabra. Hemos determinado que su hermano obtuvo información limitada sobre sus registros de la VA a través de un amigo de la universidad que ahora trabaja en la administración de registros. Aunque es muy inapropiado y potencialmente ilegal, el acceso se limitó a confirmar lo que no estaba en sus registros públicos en lugar de acceder a cualquier información clasificada. ¿Su amigo va a ser procesado?, pregunté. Eso se está manejando por separado, respondió el señor Phillips, su tono dejaba claro que no daría más detalles. Nuestra preocupación inmediata es asegurar que su hermano entienda la sensibilidad de la situación. La jueza Harris se inclinó hacia adelante. He programado una reunión privada con Jackson para esta tarde. El señor Phillips estará presente para recalcarle la seriedad de discutir asuntos clasificados, incluso por implicación. Necesitaré estar allí. La idea de enfrentar a Jackson de nuevo tan pronto era agotadora. No será necesario, me aseguró la jueza. De hecho, podría ser mejor si no estuviera presente. Esta reunión es principalmente para asegurar que él entienda las ramificaciones legales de sus acciones y la importancia de la discreción en el futuro. Más tarde ese día,
Recibí un mensaje de texto de un número desconocido, reunión completada. Hermano, entiende situación. No se esperan más problemas. Llame si surgen problemas. Phillips. El mensaje breve, casi críptico, fue extrañamente tranquilizador en su formalidad. 2 días después, entré en las oficinas de Taylor Construction por primera vez como accionista mayoritaria y presidenta. La recepcionista, Diane, que había trabajado para papá durante más de 20 años, me saludó con un cálido abrazo. Tu padre estaría tan orgulloso, susurró. Hablaba de ti todo el tiempo, ¿sabes? Guardaba cada carta que enviaste desde el extranjero en el cajón de su escritorio. La revelación me hizo llorar inesperadamente. Incluso cuando me había sentido distante de él, papá me había mantenido cerca de maneras que nunca supe. El equipo directivo de la empresa había sido informado del cambio de liderazgo, y la mayoría me recibió con cortesía profesional, aunque con cierta aprensión comprensible. La oficina de Jackson estaba conspicuamente vacía. No había estado allí desde la lectura del testamento. Mientras me instalaba en la antigua oficina de papá, mi oficina ahora, Thomas llegó con los papeles finales que transferían la participación mayoritaria de la empresa a mí. ¿Has sabido algo de Jackson?, pregunté mientras completábamos la firma. Thomas negó con la cabeza. No directamente. Su abogado me contactó ayer para confirmar que no impugnará el testamento. Aparte de eso, silencio. Pasó una semana sin noticias de mi hermano. Comencé el proceso de aprender el negocio desde cero, reuniéndome con los jefes de departamento, revisando los proyectos en curso y entendiendo la posición financiera de la empresa. La iniciativa de contratación de veteranos que papá y yo habíamos discutido se convirtió en mi primera implementación de política importante. 10 días después de la lectura del testamento, Jackson finalmente llamó. Su voz en el teléfono era apagada, carente del tono agresivo al que me había acostumbrado. Tenemos que hablar, Enz. En persona. Acordamos encontrarnos en un lugar neutral, una pequeña cafetería en el centro que ninguno de los dos frecuentaba. Cuando llegué, Jackson ya estaba allí, sentado en un reservado de esquina, con aspecto claramente incómodo. El hermano confiado, casi arrogante que conocía había sido reemplazado por alguien que no podía mirarme a los ojos. Gracias por venir, comenzó torpemente mientras me sentaba frente a él. ¿De qué querías hablar? Mantuve un tono profesional, insegura de sus intenciones. Jackson jugueteó con su taza de café. Primero, te debo una disculpa. Lo que dije en el tribunal, las acusaciones que hice. Estuvieron fuera de lugar. Asentí pero no respondí de inmediato, esperando a ver si había algo más. No lo sabía, continuó. Sobre tu servicio, quiero decir. La jueza y ese tipo del gobierno. Me lo explicaron. Bueno, no los detalles, pero lo suficiente para que entendiera que estaba equivocado. Podrías habérmelo preguntado, Jackson, en lugar de escarbar ilegalmente en mis registros. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo sé. Estaba enfadado y desesperado. Después de que papá empezó a cambiar, a acercarse más a ti, me convencí de que debías estar manipulándolo de alguna manera. La única explicación que se me ocurrió fue que estabas exagerando tu servicio militar para ganarte su simpatía. Papá cambió porque llegó a conocerme como adulta, Jackson, no porque lo manipulara. Lo veo ahora. Respiró hondo. Me mostraron algo, ¿sabes? No detalles, sino un informe muy redactado. Lo justo para dejar claro que lo que sea que hiciste allí fue real y significativo. Esto era nuevo para mí. Aparentemente, el señor Phillips había decidido que era necesaria una demostración más concreta para convencer a Jackson. La cuestión es, continuó Jackson, que he pasado toda mi vida siendo el hijo de Robert Taylor, el heredero de su empresa. Se convirtió en mi identidad. Cuando me di cuenta de que estaba cambiando el plan, dándote el control a ti en lugar de a mí, no pude soportarlo. Sentí que estaba rechazando todo por lo que había trabajado, todo lo que pensé que él quería. Por primera vez, pude ver la situación desde la perspectiva de Jackson. Toda su autoestima había estado ligada a ser el sucesor de papá. Mi regreso y el posterior cambio de opinión de papá habían destrozado esa identidad. Papá no te rechazó, Jackson. Simplemente reconoció que ambos tenemos fortalezas diferentes.
También valoraba las tuyas. Por eso todavía tienes el 49% de la empresa. Pero no el control, dijo en voz baja. No, reconocí. No el control. Nos sentamos en silencio por un momento, los años de competencia y malentendidos entre nosotros casi tangibles. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Con la empresa, quiero decir. Eso depende en parte de ti, respondí honestamente. Estoy aprendiendo el negocio lo más rápido que puedo, pero tu experiencia es valiosa. Hay espacio para ambos en Taylor Construction si quieres quedarte. La sorpresa en su rostro fue evidente. ¿Todavía querrías que participara después de todo? Has construido tu vida alrededor de esta empresa, Jackson. No te quitaré eso. Pero las cosas serán diferentes. Las decisiones importantes se tomarán en colaboración con la aprobación de la Junta, y el programa de contratación de veteranos no es negociable. Asintió lentamente. Puedo trabajar con eso. Me llevará un tiempo adaptarme, pero puedo intentarlo. No fue una reconciliación completa. Habían pasado demasiadas cosas para eso, pero era un comienzo. Mientras nos despedíamos fuera de la cafetería, Jackson dudó, luego extendió torpemente la mano. Por si sirve de algo, Enz, lo siento. Y estoy orgulloso de tener una hermana que sirvió a nuestro país de la manera en que lo hiciste, aunque no pueda saber todos los detalles. Tomé su mano, el primer contacto genuino entre nosotros en años. Gracias, Jackson. Eso significa más de lo que crees. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que la decisión final de papá había logrado algo que ni Jackson ni yo habíamos anticipado. Nos había obligado a enfrentar la relación rota que habíamos ignorado durante tanto tiempo y a dar los primeros pasos tentativos para sanarla. Esa noche, llamé a Amanda para ponerla al día sobre la reunión con Jackson. ¿Realmente se disculpó?, preguntó, sonando impresionada. Eso es más de lo que esperaba. Yo también, admití. Creo que lo que sea que el señor Phillips le mostró tuvo un gran impacto. Bien, respondió Amanda. A veces la gente necesita ver pruebas concretas antes de poder aceptar una verdad que desafía su visión del mundo. ¿Crees que cumplirá su palabra sobre la discreción? Creo que sí, dije con confianza. El Departamento de Defensa no se anda con juegos en estas cosas. Mi hermano puede ser terco, pero no es estúpido. Ahora entiende las consecuencias. Al colgar el teléfono, sentí que se me quitaba un peso de encima que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba. La naturaleza secreta de mi servicio siempre había creado una barrera entre mi vida civil y yo, una parte de mí que no podía compartir por completo. Ahora, al menos dentro de los confines de esa sala y sus consecuencias, mi sacrificio había sido reconocido. Más importante aún, había sido reconocido por las dos personas cuyo reconocimiento más había buscado, mi padre y mi hermano. El sobre que lo había cambiado todo en esa sala había hecho más que proteger mis derechos legales sobre el patrimonio de papá. Había validado los años de servicio que nunca podrían celebrarse públicamente, las heridas que todavía me afectaban a diario y la persona en la que me había convertido a través de esas experiencias. Mientras me dormía esa noche, pensé en el último regalo que me hizo papá. No la empresa, no la seguridad financiera, sino el reconocimiento, por fin, de mi verdadero valor. Los meses siguientes a la revelación en el tribunal trajeron cambios que nunca podría haber anticipado. Tomar el control de Taylor Construction significó asumir un papel para el que no me había preparado, pero mi experiencia militar resultó sorprendentemente aplicable. La planificación estratégica, la gestión de personal, la respuesta a crisis. Estas habilidades se transfirieron más fácilmente de lo que esperaba al mundo de los negocios. Mi primera iniciativa importante fue lanzar formalmente el programa de contratación de veteranos que papá y yo habíamos discutido. Nos asociamos con las oficinas locales de la VA y los servicios de transición militar para crear vías para que los veteranos ingresaran a la industria de la construcción, proporcionando capacitación y mentoría. En 6 meses, habíamos contratado a 23 veteranos en diversos roles, desde la gestión de proyectos hasta oficios calificados. Jackson y yo establecimos una relación de trabajo cautelosa pero funcional. Él continuó supervisando los aspectos operativos del negocio mientras yo me centraba en la dirección estratégica y la cultura de la empresa. Nuestras reuniones de la Junta eran ocasionalmente tensas, pero en última instancia productivas.
Fiel a su palabra, nunca más cuestionó mi servicio militar ni mi derecho a dirigir la empresa. Las cicatrices físicas y emocionales de mi servicio permanecieron, por supuesto. En los días particularmente malos, cuando el dolor en mi pierna era intenso o cuando un ruido fuerte y repentino desencadenaba recuerdos de esa lejana explosión, me retiraba a la antigua cabaña de pesca de papá junto al lago. La soledad ayudaba, pero no era suficiente. 6 meses después de tomar el control de la empresa, finalmente seguí el consejo de Amanda y me uní a un grupo de apoyo para veteranos con historiales de servicio clasificados. El grupo se reunía mensualmente en un lugar seguro a 2 horas de distancia, proporcionando un espacio raro donde podíamos hablar libremente sobre experiencias que permanecían ocultas para el resto del mundo. La parte más difícil, compartió Michael, un ex Navy SEAL con un servicio igualmente clasificado, es llevar el peso de algo que nunca puedes explicar por completo, ni siquiera a los que más amas. Sus palabras resonaron profundamente. En esa sala, rodeada de otros que entendían la carga única del sacrificio no reconocido, encontré una sanación que se me había escapado en otros lugares. Éramos extraños conectados por secretos compartidos, unidos por experiencias que existían en las sombras de los registros oficiales. En el primer aniversario de la muerte de papá, establecí la Fundación Memorial Robert Taylor, dedicada a apoyar a los veteranos en su transición a carreras civiles, utilizando una parte de mi herencia y las ganancias de la empresa. La fundación ofrecía becas, programas de capacitación y subvenciones para la creación de empresas para exmiembros del servicio. En el evento de lanzamiento de la fundación, di mi primer discurso público como directora de Taylor Construction. Sin revelar detalles clasificados, hablé sobre los desafíos que enfrentan los veteranos al regresar a la vida civil, particularmente aquellos cuyas contribuciones más significativas permanecen sin ser reconocidas debido a restricciones de seguridad. Algunos sacrificios se celebran con medallas y desfiles, le dije a la audiencia. Otros ocurren en silencio, conocidos solo por quienes los hacen y los pocos autorizados a saber. Ambos son igualmente valiosos, igualmente dignos de nuestro apoyo y respeto. El discurso recibió una atención mediática inesperada, creando conciencia sobre la misión de la Fundación y los problemas más amplios que enfrentan los veteranos con historiales de servicio clasificados. Varios oficiales militares me contactaron en privado después, expresando su gratitud por destacar una realidad rara vez discutida en foros públicos. A medida que la fundación crecía, también lo hacía mi sentido de propósito. El dolor por la pérdida de papá y la traición de Jackson se transformaron gradualmente en algo constructivo, un legado que honraba los valores de papá mientras creaba nuevas oportunidades para aquellos que habían servido a nuestro país. 18 meses después de la confrontación en el tribunal, Jackson solicitó una reunión privada. Nos sentamos en lo que había sido la oficina de papá, ahora mía, rodeados de fotografías, antiguas y nuevas. Entre ellas había una foto de papá y yo durante mi última visita a casa antes de la misión que lo cambió todo. Y a su lado, una foto de grupo de la ceremonia de graduación más reciente de la fundación. He estado pensando mucho, comenzó Jackson, más vacilante de lo que nunca lo había visto, en papá, en nosotros, en la forma en que sucedieron las cosas. Esperé, dándole espacio para continuar. Estaba equivocado, Enz. No solo sobre tu servicio, sino sobre todo. Pasé tantos años convencido de que papá me favorecía, de que tenía derecho a su legado, que nunca me detuve a considerar por qué él podría ver algo valioso en ti también. Señaló la foto de graduación de la fundación. Lo que estás haciendo con la empresa, con la fundación, es notable. Papá estaría orgulloso. Creo que él vio este potencial en ti mucho antes que yo. Gracias, Jackson, dije, genuinamente conmovida por su admisión. Eso significa mucho. Tengo una propuesta, continuó. Kate y yo hemos estado discutiendo la posibilidad de mudarnos. Hay una oportunidad para abrir una sucursal en Charlotte. El mercado allí está creciendo, y creo que Taylor Construction podría establecer una fuerte presencia. ¿Quieres expandirte? Esto fue inesperado. Sí, pero más que eso, quiero un nuevo comienzo. Dirigir la oficina de Charlotte me daría autonomía sin dejar de ser parte de la empresa, y nos daría a ambos algo de espacio para sanar de todo lo que ha sucedido. La propuesta tenía sentido tanto desde una perspectiva empresarial como personal. Jackson tendría el papel de liderazgo que anhelaba mientras permanecía conectado con el legado de papá. Nuestras interacciones diarias serían limitadas, reduciendo el potencial de conflicto mientras continuábamos trabajando en nuestra complicada relación.
Creo que papá lo aprobaría, dije finalmente. Desarrollemos una propuesta formal para la junta. Cuando Jackson salió de mi oficina ese día, algo cambió entre nosotros. No el perdón, exactamente algunas heridas aún estaban demasiado frescas para eso, sino la comprensión. Un reconocimiento de que ambos estábamos tratando de honrar la memoria de papá a nuestra manera. La sucursal de Charlotte abrió 6 meses después con Jackson al mando. Nuestras interacciones profesionales se volvieron más cómodas con el tiempo, y ocasionalmente incluso logramos compartir cenas familiares sin tensión. Kate y yo desarrollamos una amistad independiente de mi relación con Jackson, y me convertí en una tía adecuada para sus hijos, quienes me conocían como la tía Enz, que estuvo en el ejército, sin nada de la complicada historia. 3 años después del fallecimiento de papá, me paré junto a su tumba en una fresca mañana de otoño. La lápida de granito pulido decía simplemente, Robert James Taylor, amado padre, constructor de sueños. Coloqué flores frescas a su lado y me senté en el pequeño banco cercano. Ojalá pudieras verlo todo, papá, dije en voz baja. La empresa está prosperando. La fundación ha ayudado a más de 200 veteranos a comenzar nuevas carreras. Jackson y yo estamos encontrando nuestro camino. A lo lejos, pude ver a Amanda esperando respetuosamente junto a la puerta del cementerio. Habíamos mantenido nuestra amistad más allá de la relación profesional, y se había convertido en una de mis confidentes más cercanas, una de las pocas personas que conocía toda la verdad de mi servicio y mi viaje desde entonces. Cuando me levanté para irme, toqué la lápida por última vez. Gracias por verme, papá. Por verme de verdad cuando nadie más podía. El viaje desde esa revelación en el tribunal hasta este momento había sido largo y a menudo doloroso. Todavía llevaba las cicatrices físicas de mi servicio y las cicatrices emocionales de la discordia familiar. Pero también había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, un propósito en ayudar a otros como yo y, finalmente, una medida de paz. A veces, sanar no significa que el dolor desaparezca por completo. A veces, significa que el dolor se transforma en algo que te impulsa hacia adelante en lugar de retenerte. Mi servicio clasificado me había enseñado a llevar las cargas en silencio, pero el último acto de papá me había enseñado que ser vista y valorada, aunque solo sea por unos pocos, hace que esas cargas sean más fáciles de soportar. Mientras caminaba de regreso hacia Amanda y el futuro que me esperaba, llevaba conmigo la lección más importante de todas: a veces perdemos algo precioso para descubrir algo invaluable dentro de nosotros mismos. Había perdido a mi padre, casi había perdido mi relación con mi hermano, pero encontré una fuerza y un propósito que me guiarían hacia adelante. Si llevas heridas invisibles o luchas batallas que otros no pueden ver, sabe que tu lucha importa, incluso cuando no es reconocida. ¿Alguna vez has tenido que demostrar tu valía a alguien que se negaba a verla? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto resonó contigo, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte para ayudar a otros que podrían estar librando batallas similares. Recuerda, a veces las victorias más significativas son las que ocurren silenciosamente en las cámaras de nuestros propios corazones.